Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Esperamos que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Les agradecemos el tiempo que van a invertir el día de hoy y esperamos que sea de edificación. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y les amamos también en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. Estamos estudiando el Salmo 55, que se conoce con las letras del alfabeto hebreo Nun and Het. El Salmo 55 contiene 23 versículos bíblicos, el cual vamos a tratar de estudiar en 7 grandes temáticas para tratar de tener una idea general de lo que el Salmo nos enseña. Como ustedes saben, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez. Para quienes no me conocen, soy su hermano en Cristo, me pongo a sus órdenes. Quisiera iniciar el Salmo con una pequeña oración. Le pido por favor que me acompañe a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Gracias por el amor que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que nos lleves a entender la temática del Salmo, porque es muy importante para ir creciendo en los tiempos de pruebas, para ser edificados en los tiempos de angustia, cuando la traición se presenta y cuando realmente no entendemos qué la está pasando alrededor de nosotros. Sabemos que es el plan divino el que nos debe dirigir, pero en ocasiones tenemos miedo, en ocasiones tenemos lamento. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender. Te pido por cada uno de los que van a ingresar para que les refuerce su fe, les refuerce su ánimo y ponga sus pies directos a llevar la palabra del Evangelio a cualquier persona que lo necesite. Dales amor, dales fuerza, dales denuedo para que cada uno corra con sus pasos a tratar de llevar más las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a todos a entender este salmo, a entender las implicaciones, a entender las peticiones del corazón y especialmente lo que está en una mente confusa. Ayúdanos, Padre Celestial, para que todos podamos salir triunfantes de las pruebas que tú nos envías, Padre Celestial, y que tengamos un corazón dispuesto a no caer en las tentaciones. Te agradecemos, Padre Celestial, toda la información que nos das a través de tu palabra, con la cual nosotros podemos también crecer, conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su altura, que es ese varón perfecto que es Él. Ayúdanos a ir en fe también, Padre Celestial, y a seguir persiguiendo ese camino y persistiendo en ese camino que es el camino de la salvación. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido también por mí, humildemente, Señor, para que pueda yo poder explicar tu palabra, aunque sea de una manera pequeña, porque no somos grandes, Señor, ante ti, pero te pido, por favor, que yo pueda explicar el concepto general o los conceptos general. Pon tu mano de poder en mí, Padre Celestial, para que toda palabra que yo dé pueda ser también de edificación para los demás. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Permítame iniciar con una pequeña introducción al Salmo 55. El Salmo 55 es clasificado como un salmo imprecatorio. Este término lo explicamos en el Salmo número 5. En resumen, este tipo de salmo contiene deseos de daños a algunas personas, pero también contiene un alto nivel espiritual en donde se puede ver la justicia y la misericordia de Dios en acción. Por otro lado, el Salmo 55 también es clasificado como un salmo de lamento. El lamento más fuerte del salmista es el ataque de un íntimo amigo. En forma general, ante la infidelidad y la traición del amigo, las puertas de la razón no se abren para dar una explicación lógica y tener una consolación de lo que se está viviendo. El Salmo muestra la fluctuación de la compleja mente humana, de los complejos sentimientos y de las complejas motivaciones que tenemos cada uno como seres humanos. Empieza el Salmo en la súplica ante la desesperación, la descripción de los problemas, la ambivalencia de los juicios, hasta retomar la esperanza y la confianza en Dios. Consecuentemente, la estructura total del Salmo no es clara. Algunos expertos recomiendan leerlo en pequeñas estructuras para tratar de entender el mensaje directo de cada parte del Salmo. El Salmo 55, como el Salmo 41, pueden ilustrar el sufrimiento de Jesús ante la traición de Judas, su discípulo cercano. Esto lo podemos estudiar en Mateo 26, versículos del 47 al 59. Te voy a invitar, por favor, entonces, a que me acompañes a ver
los aspectos generales del Salmo. El Salmo, el autor es David. El año es establecido en el 1021 antes de Jesucristo. El tipo de salmo es un masquil, es decir, una enseñanza, lección o aprendizaje o oda didáctica. El participante, el director sinfónico. En el vocabulario vamos a volver a repetir la palabra del Salmo 54 en forma de resumen y la palabra que se destaca entonces es neginot, la cual volvemos a repetir, la estudiamos en el Salmo 4 y Salmo 54. Los dos significados principales o definiciones principales de la palabra neginot es un instrumento musical de posibles cuerdas y dos, el director de las entonaciones de los cantos o el ritmo vocal de las canciones. Vamos a ver entonces la temática. La temática, como te lo mencioné, del Salmo 55 está distribuida en 23 versículos y vamos a ver 7 temas en general. Como volvemos a mencionar, los 7 temas no guardan una relación entre sí. Los temas son los siguientes. Número 1, una oración con clamor. Número 2, el terror abrumador. Número 3, confunde al enemigo. Número 4, la traición del íntimo amigo. Número 5, clama a Dios y te salvará. Número 6, el método del malo. Número 7, descansa en la justicia del Señor. Así que vamos a pasar directamente hacia el tema número 1. Y el tema 1, como lo mencionamos, es una oración con clamor y vamos a leerlo desde la introducción hasta el versículo número 3. Al músico principal en Neginot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Estad atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Al igual que el Salmo 54, las peticiones en el Salmo 55 son desarrolladas de una manera específica, resaltando los atributos y capacidades de Dios. Leemos con cuidado las expresiones. 1. Escucha mi oración. Dios, no te escondas de mi súplica. 3. Estad atento. 4. Respóndeme. De aquí podemos tener otra guía tangible para que nosotros podamos practicar en nuestro tiempo la oración y la petición a Dios conforme a la guía de un salmo. Sin embargo, en nuestra naturaleza humana y como creyentes de Dios, cuando estamos en grandes problemas, tenemos la tendencia a orar motivados por nuestras propias quejas. El salmista expresa las siguientes 3 quejas. Número 1, el temor a la voz del enemigo. Número 2, la opresión del incrédulo. Número 3, la persecución encarnecida. Como hijos de Dios, ante situaciones como estas, nuestra fe tiende a ser profundamente probada. Consecuentemente nace el sentimiento de que Dios se ha alejado de nosotros, de que Dios no conoce la situación o que Dios nos está tratando con mucha dureza. En fe, siempre deberíamos de confirmar que Dios está con nosotros todo el tiempo. Leamos lo que dice Isaías 41, versículos 10 al 12. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienden contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Consecuentemente, como hijos de Dios, deberíamos evitar cualquier duda de la presencia de Dios en nuestra vida y mantenernos en clamor orando a Dios
por estar siempre en su presencia ante su gloriosa majestad, no importa cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, porque siempre estaremos dentro de su plan divino. Consecuentemente, podemos aprender a clamar a Dios siguiendo los pasos del Salmo 55, cuando nuestra humanidad se sienta insegura. Pero debemos de buscar la presencia de Dios hasta lograr un estado de confianza en fe de que Dios está siempre con nosotros ante cualquier situación. Vamos a ver entonces ahora el tema número 2, el terror abrumador. Salmo 55, versículos 4 al 7, y dice: Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, y viene la palabra Selah. Evidentemente, la emoción que mueve al salmista es el miedo a la muerte. Descrito de una manera poética, él dice que le ha invadido el terror de muerte. Obviamente, este es el resultado de la persecución y de las amenazas y acusaciones del enemigo. El sistema de defensa mental del humano mayormente utilizado es el de tratar de escapar de una situación de peligro o donde se sienta la persona muy agobiada. Así que el Salmo literalmente expresa la urgencia de escapar de la situación. Consecuentemente, la siguiente parte es hermosa porque describe la intención del salmista de escapar y no tener que confrontar la situación, sacrificando su posición de rey para morar como un ermitaño lejos del trono, de la ciudad y de los ciudadanos. Sin embargo, el Salmo nos da claridad que no es una salida como cobarde, por lo contrario, es una decisión de amor por el prójimo. El salmista, dentro de su imaginación, acomoda la situación sacrificando todas las comodidades que él tiene por los demás. Recordemos que David, ante la usurpación del poder de su hijo Absalón, salió de la ciudad con la intención de que esta ciudad no fuera destruida ni que se diera muerte a los ciudadanos. Leamos lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 13 y 14. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Posteriormente, David pediría que su hijo fuera traído con vida, aunque sabemos que lo mataron. Podemos entender que el verdadero terror de David era la muerte de gente inocente, por lo que optaba como una situación imaginatoria del huir de la zona de conflicto para que hubiera vida para los demás. Lamentablemente no pudo escapar a la situación y tuvo que enfrentar la guerra, obviamente habiendo muerte por la negligencia y por la obsesión de su hijo Absalón. Vamos a pasar al tema número 3. Confunde al enemigo. Salmo 55, versículos 8 al 11, y dice así: me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. El ejército que vendría en contra de David sería bajo el comando de Absalón. David no deseaba la muerte de su hijo. Implícitamente, David estaba pidiendo un acto de misericordia por su hijo a Dios, cuando le pide a Dios que trate el asunto como lo hizo en la Torre de Babel, en donde Dios no destruyó al hombre ni lo castigó, solamente lo dispersó.
Leamos la escritura que se encuentra en Génesis 11, versículos del 7 al 9. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de todos, de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como es evidente, en la Torre de Babel fueron destruidos los propósitos y las intenciones, pero no fueron sacrificados los agresores y desobedientes en contra de la voluntad de Dios. Por razones obvias, las intenciones del salmista eran preservar a las personas en las cuales estaba su hijo como líder y que desistieran de sus propósitos en contra de la autoridad de Dios, aunque sabemos que esto no fue así. Por otro lado, el salmista también tiene la preocupación por la condición de la ciudad. En la ciudad abundan las contiendas, violencia, intrigas, maldad, fuerzas destructivas, opresión, traición y engaño. En la actualidad, muchas de nuestras ciudades tienen el mismo patrón. Así que esto puede ser una invitación a continuar orando y clamando por el arrepentimiento y salvación de los ciudadanos de cada una de las naciones, como lo hizo en su momento David. Vamos a pasar ahora al tema número 4. La traición del íntimo amigo. Salmo 55, versículos 12 al 15, y dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En esta parte del Salmo es similar al Salmo 41, versículo 9. Leámoslo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Le invitamos a que revise la información del Salmo 41 en el punto número 2, en el que desarrollamos más información acerca de este tópico. En resumen, podemos decir que David se está refiriendo a Ahitofel, su asesor e íntimo amigo. De manera profética, el Salmo también tiene una aplicación en la vida de Jesucristo. El Salmo está haciendo referencia, como lo habíamos mencionado, a la traición que Jesucristo recibiría de parte de Judas, su discípulo. El sentimiento a destacar es la traición del íntimo amigo y compañero, quien era consejero, guía, confidente y hermano en la fe. Cualquier coincidencia en la actualidad en las iglesias cristianas es mera coincidencia. La traición es definida como la falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida. En la Biblia, la traición también es entendida como poner en manos de o entregar a la persona a quien le hará daño. La traición es despertar un sentimiento muy doloroso o sentimientos o emociones muy dolorosas en el traicionado, quien tiene que trabajar en su mente entre los sentimientos de pérdida y prejuicio y los daños que pudieran llegar también a su persona, a su conciencia y obviamente también a su estado de ánimo. Esto se conoce como disociación, un proceso en el que se tiene que separar los sentimientos afectivos y entender que la mayoría de las cosas que la persona vivió no fueron reales. La traición literalmente inmoviliza la reacción o la respuesta a una situación. La persona queda congelada ante la tristeza, el enojo y la decepción. El resultado final puede ser la depresión
o la ansiedad. Contrariamente a la petición de misericordia que pidió por sus enemigos, ahora implícitamente el salmista está pidiendo para el traidor que Dios lo trate como un asunto semejante al que hizo ante la rebelión de Coret. Leamos la porción bíblica que se encuentra en Números 16, versículos del 30 al 33. En este momento está hablando Moisés. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coret y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Como se puede observar, el salmista metafóricamente ahora pide la pena capital para el traidor, es decir, la muerte en vida bajando al Seol. Considerando que el personaje es Ahitofel, vio la muerte con su propia mano. Leamos este evento en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. La destrucción de su vida confirma que no alcanzó la misericordia, sino el justo juicio de Dios. Vamos a pasar entonces ahora al tema número 5. Clama a Dios y te salvará. Tema número 5. Salmo 55, versículos del 16 al 19 dice: En cuanto a mí, oh Dios, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni temen a Dios. Y viene la palabra nuevamente, Selah. La postura del salmista es la de clamar justicia. El Hijo de Dios siempre tiene que tener la seguridad que Dios está oyendo sus oraciones y las contestará en su tiempo perfecto. Veamos lo que dice el Salmo 91, versículos del 15 al 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Independientemente de las situaciones o el tipo de enemigos que estén en contra del Hijo de Dios, él o ella tiene la seguridad que todos los resultados, todas las situaciones o todas las condiciones obrarán para su bien. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. En relación del contexto del Salmo, Dios entregó la victoria al salmista. En nuestros tiempos difíciles, debemos de clamar a Dios y esperar en su bendita salvación. Al final de este bloque, el versículo 19 señala que el malvado o el enemigo no cambia su conducta. Contrariamente, la característica del creyente que teme a Dios es que Dios es quien moldea su carácter. Así que solo el creyente debe disponer su corazón a recibir lo enviado por Dios y que está dentro de ese hermoso plan divino
de nuestro Salvador. Vamos a pasar al tema número 6 y vamos a ver el Salmo 55 en sus versículos 20 al 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Como lo mencionó el salmista, el malo no cambia su tendencia y busca gozarse con su maldad. Consecuentemente, su tendencia es actuar con un corazón endurecido y sin temor de Dios. De hecho, como hemos estudiado en otros salmos, la persona goza y tiene placer con el mal que causa. Veamos un ejemplo. Vamos a ir a Hechos. Vamos a revisar esto en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Como se puede observar, la tendencia del malo no tiene freno. Una vez que se sube al avión de la maldad, no tiene una pista para aterrizar. El malo siempre quiere ser visto y agradar a quienes comparten sus perversiones. En el versículo 21 se destaca de manera poética una descripción poderosa de la hipocresía y el engaño. Veámoslo otra vez o repitamos lo que dice el Salmo 55 en su versículo número 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Para entender con más claridad este versículo, vamos a apoyarnos en otra escritura bíblica que se encuentra en Proverbios 26, Proverbios 26, versículos 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta ante la congregación. Evidentemente, todo esto no agrada a Dios. Con ello podemos decir que ellos son enemigos de Dios también. No viven con integridad, no se puede confiar en ellos, pues hacen compromisos con sus amigos, pero no son fieles y los traicionan. Aún con todo el poderío que puede tener una persona con estas características, el Salmo rescata que hay guerra en su corazón. ¿Qué pudiera entenderse de una persona malvada que tenga guerra en su corazón? La codicia no puede traer tranquilidad y son hombres y mujeres que tienen la conciencia cauterizada y tendrán que enfrentar el juicio de Dios en esta tierra y también en la eternidad. Vamos a pasar ahora al tema número 7. Descansa en la justicia del Señor. Salmo 55, versículos 22 al 23 y dicen así. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días. Quiero repetir esto. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. La primera parte de estos versículos es una exclamación de confianza. Dios sustenta todas nuestras cargas. El Salmo hace referencia a específicas cargas, especialmente a los que vienen de las calumnias, los reproches, el chisme, la opresión y la traición. El salmista dice que el remedio es un acto sabio de fe, el cual es saber que Dios sustenta a todo el creyente
contra toda afección y aflicción que venga de la opresión. Por otro lado, la seguridad del salmista es que Dios hará descender al pozo de la perdición a sus enemigos, es decir, los esparcirá y a otros les dará muerte, como hemos estudiado en la Torre de Babel y con la sentencia para la familia de Coré. Debemos decir que en el contexto bíblico Dios no se agrada de la muerte, mas la muerte prematura puede ser el resultado del desagrado divino. Por ello el salmista tiene esta seguridad. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículos del 23 al 24. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Puede confirmarse primeramente que la misericordia de Dios y la extensión del perdón están disponibles para todo aquel que se arrepiente. Contrariamente, el justo que se aparta de sus caminos puede experimentar la muerte temprana. El ejemplo lo encontramos con los hijos de Judá y los hijos de Aarón. En el caso de los hijos de Aarón, lo vemos en el capítulo 10 de Levítico, versículos del 1 al 3. Pero vamos a recordar lo que pasó con los hijos de Judá, que se encuentra en Génesis, capítulo 38, versículos del 7 al 10. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Es interesante que ambos murieron jóvenes. Hasta ahora, ningún salmo establecía alguna regla en relación a la cantidad de años que puede vivir una persona que está envuelta en desafiar la santidad de Dios. David afirma con relación a este tópico, y repetimos nuevamente las palabras que dice el Salmo, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Como podemos observar, tanto los hijos de Judá como los hijos de Aarón murieron jóvenes. El consejo real en relación a este tema lo encontramos en la siguiente escritura, Eclesiastés 7, versículo 17. No hagas mucho mal ni seas insensato. Pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Aclaremos en amor, el Salmo solo está aplicando este tipo de criterios a personas malvadas o que están flagrantemente en contra de la ley de Dios. No todas las personas que mueren jóvenes están en contra de la ley de Dios o vivió en contra de la ley de Dios. Así que no es una regla general, solamente es un tema que estamos destacando o una parte que se está destacando en este salmo. Por último, entonces, el salmo cierra haciendo una declaración de fe en Dios. Debemos de confiar en Dios independientemente de las circunstancias o las tribulaciones que se nos puedan añadir. El Salmo es una buena guía para poder lidiar con la complejidad que tenemos todos los seres humanos en nuestra cabeza en relación a sentimientos como el abandono, la tristeza, la angustia y especialmente la traición. Así que te vamos a invitar a ver las preguntas de estudio que pueden tener posteriormente ustedes en grupo o las pueden tratar de responder de manera personal. Pregunta número 1. La expresión "los hombres sanguinarios o engañadores no llegarán a la mitad de sus días" ¿es un lenguaje metafórico o una aplicación real? Explique.
2. ¿Qué entendemos por la expresión guerra en su corazón? 3. ¿Qué tiene mayor efecto emocional, el ataque del enemigo o la traición del amigo? Explique. 4. Conforme al Salmo, ¿qué sentimientos deja la traición? 5. ¿Cuál sería el motor de la fidelidad en toda relación humana? 6. En la actualidad, las iglesias locales están involucradas en división. ¿Qué cree usted que está facilitando estos procesos? 7. Como hijos de Dios, ¿debemos aceptar la traición? Explique. 8. ¿Qué aprendemos de los juicios de Dios, de la Torre de Babel y de Coret? 9. ¿Tienes la seguridad que Dios escucha tu oración? Te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado en el Salmo número 55. Si tienes alguna pregunta o duda, con todo gusto lo puedes enviar al email que aparece en la serie de las preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Dios les bendice. Que Dios ponga en su corazón el poder hacer como el querer y el entender si han sido traicionados, que el plan divino nos lleva siempre a algo mejor. Todos los que estamos en Cristo debemos de caminar hacia la cruz que es en Cristo Jesús, y obviamente muchos de nosotros vamos a tener que sufrir lamentablemente la traición de un amigo para llegar a la cruz, porque es necesario sacrificar la sangre y muchas veces tenemos que expresar ese gran aprendizaje que nos dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios que se entregó por amor a mí. Así que agradecemos a Dios que todos sus caminos nos lleven para bien y que el Hijo de Dios siempre está cubierto, porque como dice su palabra, ninguna acusación hay para los hijos de Dios. Muchas gracias nuevamente, Dios te bendice, te acompañe durante esta semana y que tengas mucha, pero mucha palabra para darle a los demás y compartir todos los conceptos que has aprendido. Bendiciones.